Gracias por seguir con nosotros en Informa TVX. Esta emisión estelar ha estado dedicada durante esta semana para evaluar la gestión del presidente Salvador Sánchez Serén, ahora que se cumple su primer año de gestión. Lo hemos dicho, hemos hablado de seguridad pública, hemos hablado de economía. Un tema importante es la educación. Por eso lo hemos abordado desde este miércoles. Por la mañana estuvimos hablando con representantes de UNICEF y FIECA. Ellos tienen observaciones respecto al desempeño del gobierno en esta materia, destacando importantes logros en materia de política social, pero señalando que es importante atender el tema seguridad pública y también la calidad docente para mejorar también el desempeño de los estudiantes a nivel nacional. Nuestro equipo de prensa ha preparado un completo informe que me gustaría presentarles en los próximos minutos. Antes quiero dar paso a la bienvenida a nuestro invitado de esta noche. Él es el ministro de Educación, Carlos Canjura, a quien me da mucho gusto recibir en el set de TVX nuevamente y poder conversar de este tema. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y un saludo especial al pueblo salvadoreño. Muchas gracias, ministro. Quiero invitarlo a que podamos ver parte de este reportaje que ha preparado nuestro equipo de prensa sobre un balance en materia educativa. Veamos. Una educación inclusiva, universal y de calidad fue lo prometido por el presidente Salvador Sánchez Serén en su plan quinquenal 2014-2019. El día lunes, el mandatario defendió ante los diputados de la Asamblea Legislativa el trabajo hecho para alcanzar esos objetivos. A la fecha, el gobierno ha entregado al menos 50.000 computadoras. La acción beneficia a más de 10.000 estudiantes de diferentes institutos. Para el ministro de Educación, Carlos Canjura, todos esos proyectos han ido desarrollándose positivamente. Estableciendo bases para montar un sistema educativo de calidad, ¿verdad? Hemos trabajado en varias líneas, en ciencias sociales, ciencias naturales, en lenguaje, en matemática, química, física, biología, en el tema de artes, el tema de inglés, el tema de computación. Todos esos temas los estamos desarrollando. Bueno, yo espero que al finalizar el año tengamos ya acciones en todas las áreas que demanda el sistema educativo. Para la diputada por Arena, Lucy de León, estas medidas son insuficientes para la demanda estudiantil que existe. Según de León, la entrega de computadoras llega solo al 5% de los estudiantes. Denuncias constantes de los diferentes centros de educación de todo el país que tienen infraestructura en pésimas condiciones, los techos deteriorados, hay niños que reciben sus clases bajo la sombra de un árbol, tienen pupitres dañados, los maestros no cuentan con el material didáctico necesario para poder impartir sus clases. Se ha dado el tema de la tremenda inseguridad que hay en las escuelas. Aquí nosotros comprobamos que ha bajado la matrícula y eso, ¿qué significa? Incapacidad de este gobierno, del FMLN. De igual forma, durante el periodo del presidente Serén, continuó la implementación del plan Escuela Segura, que brinda la protección de efectivos militares y policías dentro de los centros educativos. Sin embargo, diferentes instituciones de los municipios más vulnerables del país siguen denunciando violaciones por parte de los grupos criminales. El caso más reciente de violencia hacia estudiantes fue el pasado 8 de mayo, donde el joven Kevin Martínez, estudiante del Instituto Técnico Industrial, fue asesinado cuando se dirigía a su centro de estudio. Marco Rodríguez, secretario de Participación Ciudadana y Transparencia, deja claro cómo el Estado ha avanzado en el tema de inversión en educación, comparándolo a otros países del Istmo Centroamericano. Creo que de acuerdo a la precariedad financiera del Estado, bueno, hay gente que le llama derroche a este tipo de cosas, ¿verdad? Pero de acuerdo a la precariedad financiera del Estado, nadie puede afirmar que no estamos haciendo un esfuerzo consistente en el campo de la educación y de la infraestructura educativa. También se señalaba que se había empezado por los pies, ¿verdad? Y no por la cabeza con respecto a lo que tiene que ver con inversión en los niños. Yo creo que, bueno, hoy la protesta es que quedaron 3 computadoras de los periodos anteriores. Estamos invirtiendo también, ¿verdad?, en formación docente y en mejorar el acceso a la tecnología por parte de los estudiantes.
Por su parte, el Plan de Formación Continua para el Cuerpo Docente ha logrado la capacitación de aproximadamente 6.000 maestros. A juicio de Israel Montano, secretario general de Antes 21 de junio, el programa ha contribuido a asegurar el respaldo del gremio a la gestión SEREN. Algunos logros significativos que otros sectores no quieren reconocer en el gobierno actual, pero que nosotros los trabajadores, la clase organizada, ¿verdad? Y especialmente los maestros comprometidos con el cambio y las transformaciones en educación y en otros rubros, tenemos que reconocer. En El Salvador, el único mecanismo para evaluar a los estudiantes como producto del sistema educativo actual es la prueba de aprendizaje y aptitudes para egresados de educación media, PAES. Para el 2014, la nota de esta prueba se redujo a 1/10 en comparación al resultado del 2013. Con una calificación promedio de 5.2, quedó evidenciado el grado de necesidad que existe de una renovación del sistema educativo. De igual forma, durante la inauguración del año escolar 2015, las autoridades de gobierno declararon un aumento en la matrícula de educación media, con más de 1.600.000 estudiantes matriculados en las diferentes instituciones públicas. Sin embargo, la deserción escolar por problemas económicos y la inseguridad siguen siendo los obstáculos más grandes que deben enfrentar los estudiantes para concluir su formación académica. Para Informa TVX, Maite Portillo. Por nuestro equipo de prensa, escuchábamos reacciones de diferentes actores de la sociedad respecto a la gestión educativa del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Pero ahora hablaremos con el titular de esta cartera y estaremos abordando puntos de la gestión educativa. Ministro, nuevamente bienvenido a Informa TVX. Hay variados aspectos para poder entender la educación en un país, no es algo simple, lo sabemos, y yo quiero ir delimitando en determinados aspectos para evaluarlos con usted. Capacitación y formación docente, por ejemplo, un aspecto importante para nuestro país. Este mediodía, representantes de UNICEF nos señalaban que menos del 20% de docentes en nuestro país tienen especialización en alguna materia educativa. Yo quiero preguntarle, ¿qué acciones son las que ha venido realizando el gobierno del presidente Sánchez Serén durante este año para mejorar específicamente este punto, la calidad de los maestros del sistema educativo? Bueno, quizá el más importante reto que tenemos es definir bien qué significa la calidad educativa. ¿No? Venimos sosteniendo nosotros que la nación debe llegar al punto en el que tenga claro qué es lo que deseamos que sean los jóvenes del futuro como ciudadanos salvadoreños. Los dos grandes retos fundamentales a nuestro criterio están fundamentados en desarrollar en los jóvenes capacidades productivas y por otro lado capacidades ciudadanas. Las dos capacidades son importantísimas. Desarrollar una y no la otra tiene consecuencias nefastas para cualquier sociedad. Tenemos que asegurarnos que aparte de ser un joven productivo, con capacidad productiva, tiene altamente impregnado esa responsabilidad ciudadana. Pero eso se logra con buenos educadores, se logra con maestros bien formados, se logra con un sistema un poco más delicado en todo el proceso de selección de maestros, ¿no? Se logra dignificando la carrera de maestro un poco más de lo que históricamente ha estado esta carrera en la sociedad salvadoreña. Bueno, el esfuerzo fundamental que nosotros estamos haciendo, no es que las otras cosas no sean importantes, pero la acción fundamental está centrada en mejorar nuestra planta docente nacional. Y hemos tomado como la fase primera, que es ocuparnos de la planta docente actual. Y aquí queremos plantear algo que me parece que es importante destacar, porque a mí me parece que con frecuencia las críticas están demasiado cargadas con prejuicios y no con valoraciones de lo que realmente se está haciendo en el sistema educativo.
quiero señalar que nosotros iniciamos el 24 de enero de este año un esfuerzo por preparar maestros de tercer ciclo y bachillerato en las diferentes especialidades que históricamente han sido atendidas en las últimas décadas. El 11 de abril iniciamos el esfuerzo con maestros de educación básica. Próximamente vamos a ir a atender áreas que han estado desatendidas en casi 4 décadas. La formación de maestros en artes, la formación de maestros de educación física, la formación de maestros de primera infancia, son temas fundamentales. Hablamos del plan de formación docente. Sí, estamos hablando del plan de formación de maestros del sistema educativo actual, de lo que se llama formación continua. Y al terminar este año nosotros vamos a tener acciones en todas esas especialidades. Inglés, computación, primera infancia, de educación física y deportes, todas las expresiones del arte, matemática, física, química, biología, letras, ciencias sociales. Ese es el esfuerzo fundamental que nosotros queremos hacer, porque justamente ahí está fundamentada la calidad. Usted ha señalado, tenemos un esfuerzo en la capacitación continua de los docentes en nuestro país y ha dicho este plan que, si nosotros entendemos bien, tiene como finalidad poder especializar a los docentes para que ellos luego puedan replicarlo hacia otros y así generar un proceso de bola de nieve, más o menos. Ahora, yo tengo que hacer la primera pausa, pero este mediodía se nos señalaba que eso podría quedar insuficiente si no se comienza a atender la formación inicial del docente, que eso es en la universidad. Sí. Quiero que hablemos de eso, de esa apuesta para la formación desde los primeros pasos del docente. Vamos a hablar de eso al volver de la pausa. Está conversando con nosotros Carlos Canjura, ministro de Educación. En estos momentos hablamos de la capacitación y formación docente. Ya regresamos. Continuamos con este especial de evaluación del primer año de gobierno de Salvador Sánchez Serén. Hablamos sobre educación. Carlos Canjura, ministro, se encuentra con nosotros. Ministro, usted señalaba, el gobierno le ha apostado a la formación continua de docentes a través de la especialización. Ahora, vamos al tema de fondo y lo estructural, porque nuevos bachilleres se irán incorporando a la carrera docente y en las universidades podríamos identificar un problema serio, y es que desde ese punto no se está formando adecuados profesores para el sistema nacional. Hablemos de eso, de esa apuesta. ¿Qué hay que hacer ahí? Lo hemos venido diciendo, ¿verdad? Nosotros necesitamos montar un sistema de formación de maestros un poco más primoroso que lo que hemos estado haciendo. De eso estoy absolutamente convencido. Muy bien. Pero ¿qué es lo que debemos hacer para corregir eso? Bueno, lo que tenemos que hacer es trabajar en la construcción de una mejor planta docente universitaria que atienda esa formación. Nosotros estamos colocando condiciones para que la planta de formadores, de maestros del sistema educativo nuestro ¿En universidades? En universidades tenga mejores condiciones. Nosotros estamos alimentando el sistema de formación docente con todo este tema de educación en línea que estamos promoviendo a través de la Universidad de El Salvador y con el apoyo de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, que nos va a apoyar en tres temas que son estratégicos para que el sistema universitario mejore la posibilidad de formar mejores maestros. La formación de maestros en matemática, la formación de maestros en ciencias, la formación de maestros en informática. Todo eso lo vamos a ofrecer en línea y la pretensión que tenemos es tener una cantidad importante de tutores que puedan apoyar la formación de maestros. Pero eso lo aprenderían los formadores actuales o nuevos formadores. Estamos hablando de los formadores actuales que tendrían la posibilidad de mejorar su condición en tanto profesores de matemáticas, profesores de ciencias, profesores de informática, que son áreas que nos parece que debemos destacar no en el futuro, sino en el presente. Estamos además
invitando a la Universidad de El Salvador a que se contraten profesores extranjeros para que apoyen la formación de nuestra planta docente nacional a efectos de tener una formación universitaria de mejor nivel y que apoye la formación de maestros del futuro. Ahora, ministro, hay un punto, porque ninguno de estos esfuerzos valdría la pena si no tenemos resultados tangibles. Y acá viene un punto importante que lo destacaban especialistas este mediodía. La fase de evaluación de docentes en nuestro país, ese es un punto que hay que abordar. Y entendemos que hoy por hoy la metodología no es sistemática y sigue siendo insuficiente para poder determinar si un maestro es bueno o no. ¿Qué tipo de esfuerzos van encaminados para poder mejorar ese punto tan sustancial, ministro? Bueno, el sistema de evaluación es algo que lo hemos ya diseñado. Hay todo un sistema de evaluación del sistema educativo nacional que no se restringe únicamente a la evaluación ni de docentes ni de estudiantes. ¿De acuerdo? Hay necesidad de montar un sistema de evaluación mucho más integral que lo que lo hemos venido haciendo. Hasta el momento nosotros lo que hemos hecho es evaluar a los estudiantes y eso pues es obviamente insuficiente porque lo que debemos hacer es sí evaluar cuánto avanzan nuestros estudiantes en el desarrollo de las dos capacidades que decía inicialmente, evaluar el desempeño de nuestro docente, descubrir cuáles son las debilidades de formación que tiene nuestra planta docente e ir haciendo las correcciones con procesos de formación como el que estamos haciendo, porque esto que hemos iniciado este año es algo que pretendemos mantenerlo en forma permanente. La formación de maestros no puede ser una formación que se alimenta únicamente de cursos esporádicos de cuando en cuando, no es una tarea sistemática que debemos mantener en el sistema educativo para garantizar que vamos incorporando las novedades que exige la educación de ahora y por otro lado vamos mejorando la capacidad de nuestra planta docente. Ahora, me gustaría que usted pudiera retratarnos en números o por lo menos en manera de porcentaje el resultado de esta evaluación que usted dice que ha mejorado. Porque acompañada a una evaluación tendría que venir tanto estímulos para aquel que está haciendo bien su trabajo como castigos para aquel que no está realizando un buen trabajo como docente en las escuelas. ¿Hay decisiones tomadas respecto a profesores que han dejado de estar en el sistema educativo ante estas evaluaciones u otros que han logrado ascender o tener mejores estímulos, ministro, para poder decir realmente funciona el sistema? No, justamente nosotros hemos diseñado el sistema. Todavía no hemos hecho... No se ha aplicado. No se ha aplicado ninguna evaluación de maestros, pero estamos trabajando también en la modificación de la legislación a efecto de que el desempeño forme parte de la evaluación. Porque hasta el momento no forma parte de la evaluación y un maestro en el sistema educativo nuestro, lo que es la ley de escalafón, permite que vaya avanzando únicamente con el requisito de antigüedad. Bueno, la antigüedad, por supuesto, es algo a tomar en cuenta, pero creo que para estimular la calidad debemos alimentar que aquellos que logren resultados positivos en el sistema educativo, que logren buen desempeño de sus estudiantes en el aula, pues obviamente tengan un estímulo adicional. ¿Solo me deja claro cuándo comenzaría a aplicarse el nuevo sistema de evaluación, ministro? Le voy a contar que la semana anterior estuvimos en una visita en Cuba. Ellos tienen un sistema nacional de desempeño de docentes muy bien elaborado y nosotros vamos a tener la posibilidad de aplicar ese sistema en El Salvador. ¿En qué periodo? En este año. ¿Este mismo año? Este año 2015 vamos a intentar que toda la planta docente nacional pueda ser evaluada. Esto es un importante anuncio que nos hace, ministro. Nosotros tenemos que hacer una nueva pausa en esta entrevista. Entenderá que tengo que ir avanzando en otros temas. Infraestructura, la atención en la infraestructura de los centros escolares ha sido algo cuestionado por diversos sectores. Quiero que hablemos de eso al volver de la pausa y usted me comente cómo se ha avanzado al respecto. Hacemos una nueva pausa de esta entrevista y ya volvemos.
Seguimos con nuestra entrevista con Carlos Canjura, ministro de Educación. Ministro, ya hemos hablado del tema de capacitación y formación docente. Quiero pasar a otro punto, la inversión en infraestructura. Se ha destacado que en el país más del 50% de los centros escolares reflejan algún tipo de daño y no son las condiciones idóneas para que los estudiantes reciban clases. Entiendo, y usted me corregirá, que el gobierno estima cerca de 118 millones de dólares en infraestructura y 2.1 millones de dólares para dotación de mobiliario durante este quinquenio. Quiero saber si con esos números el Ministerio de Educación estaría resolviendo el déficit en infraestructura en el país. Bueno, este tema es un tema muy, muy delicado porque se trata de un sistema que tiene una infraestructura educativa muy, muy vieja, ¿verdad? Hay escuelas de hace 50, 60 años que han tenido muy poco mantenimiento y que están en condiciones difíciles, ¿verdad? Pero está claro que ese es un problema histórico, que lo que tenemos es una acumulación histórica de esa tensión de lo que es la infraestructura escolar. Basta con que uno reflexione acerca de las condiciones que requiere una educación integral. Una educación integral supone que la escuela va a tener instalaciones para hacer algún ejercicio físico, claro, alguna versión de deporte, que tiene la posibilidad de hacer alguna expresión del arte, que tiene, aunque sea un salón para hacer teatro, música, danza, que tiene además su biblioteca, su centro de cómputo. Y cuando uno revisa el sistema educativo nacional, no hay esas condiciones. No se encuentra con esas condiciones. Obviamente, ahí tenemos que reconocer que hay un reto enorme que debemos empezar a enfrentar desde ya. ¿Y pasa meramente por lo financiero, ministro, eso? Claro que pasa por lo financiero, porque quiero señalarle que en este año de gobierno del presidente Sánchez Serén, hemos invertido más de 25 millones. Y la verdad es que no se ve porque se trata de 25 millones que se aplican en 5.164 escuelas. Puntualmente se han logrado beneficiar 986 centros escolares con este financiamiento, ¿no? Sí, pero estamos hablando de 5.164 centros escolares. Y a veces lo que logramos hacer es, bueno, lograr las condiciones mínimas, ¿verdad? Tenemos definida una política de infraestructura escolar que la hicimos 2 o 3 meses después de llegar al cargo, que está orientando todo lo que se hace desde el punto de vista de la recuperación del sistema escolar en el tema de infraestructura. Ahorita toda inversión que estamos haciendo en infraestructura escolar, lo estamos tomando con la vista de hacer un centro escolar integral. Le preguntaba si era meramente un tema de recursos, porque de otro lado también tenemos el tema de la ejecución presupuestaria. Ministro, yo quiero saber de qué manera se ha logrado avanzar en este punto, que ha sido destacado en gestiones anteriores como una ejecución muy baja por parte del Estado en cuanto al presupuesto con el que cuenta. ¿No es ese problema? ¿No es el problema de ejecución actualmente con el que cuenta el Ministerio de Educación? En el caso del Ministerio de Educación no ese es el caso. No ese es el caso. Nosotros terminamos el año con una colita de miles. No. En el caso del Ministerio de Educación... Es meramente recursos. Es meramente recursos, ¿verdad? Obviamente, como yo lo he venido señalando, esto requiere inversión importante. Mi estimado, cuando yo llegué al cargo, era que mínimo íbamos a necesitar unos 10, 15 años para resolver todo este ¿Con problema. el presupuesto actual? Con el presupuesto actual, o hacemos inyecciones espectaculares que nos permitan. Ahora, estamos en camino de apoyarnos en cooperación internacional, porque por ejemplo el tema de FOMILENIO nos va a permitir intervenir en la infraestructura física, bueno, de una cantidad importante de escuelas dentro del... Justamente quería hablar de eso, ministro, ya que lo toca, porque al final es como muy vulnerable que un Estado dependa de la cooperación internacional y de los préstamos para poder sostener la infraestructura de sus escuelas. Hay un Consejo de Educación que se ha instalado recientemente por este gobierno
y muchos actores, opositores, oficiales, hablan, aumentemos el presupuesto al 6% del PIB. Yo le pregunto, ¿en qué medida este Consejo puede realmente lograr consensos dentro de actores que piensan diferente para que podamos por lo menos tener claro que no hay educación viable en El Salvador sin un 6% del PIB? ¿Es el Consejo la vía para lograr ese consenso, ministro? Bueno, el Consejo tiene una integración plural, ¿verdad? Ahí están representados múltiples sectores de la sociedad salvadoreña. Están representados académicos, universidades, ONGs que intervienen en el tema educativo, los gremios magisteriales, la representación de colegios privados. Es decir, ahí hay una cantidad importante de... Pero el Consejo hay que verlo como una instancia en donde vamos a tratar de lograr los grandes acuerdos que requiere el sistema educativo. En el tema de educación es importante que la sociedad se haga suyo el problema de educación. Porque yo creo que si bien es cierto, con frecuencia se dice que la educación es la solución, no todos estamos absolutamente convencidos de la urgencia de invertir de manera importante. A eso me refería. Entonces, si en una instancia de esa naturaleza nosotros llegamos a la conclusión de que sí es importante, vamos a tener muchos sectores de la sociedad salvadoreña acompañando el esfuerzo. Y creo que va a ser mucho más fácil lograr mayores niveles de inversión en la educación. Es decir, este Consejo sí podría ser un muy buen dinamizador. Un buen dinamizador de las políticas nacionales en temas educativos, ¿verdad? Perfecto. Ministro, se me va agotando el tiempo. Hay un punto que quiero abordar con usted. Se ha destacado como uno de los principales logros de esta gestión la apuesta por la educación inicial en el país. Quisiera que usted me explicara por qué era importante que el Estado comenzara a atender más bien, a la educación inicial. Bueno, es otro de los logros que pareciera que no aparecen en los discursos y en la prensa, no se destaca lo que se está haciendo. Yo quisiera decir que el tema de educación inicial es un tema tremendamente estratégico. Si nosotros realmente como sociedad logramos proteger esos primeros 1000 días de niño, ¿verdad? Dándole en el tema nutricional, en el tema de salud, en el tema de la estimulación temprana. Es decir, hay muchas cosas que debemos hacer para asegurar que ese niño tiene buenas condiciones para desarrollar capacidades cognitivas, socioafectivas, psicomotrices. Es decir, dedicar esfuerzos a ese periodo de la vida del niño tiene unas consecuencias y está hartamente demostrado esto. Nos permite mejores bachilleres, mejores profesionales al final del proceso. Mejores ciudadanos. Mejores ciudadanos. Sí, sí. Y entonces, si nosotros hacemos el esfuerzo por invertir, nosotros hemos pasado de invertir $500,000 a invertir $1,5 millones. Todavía es poco lo que estamos invirtiendo en eso. Pero ya nos está permitiendo atender 20,000 niños. Y eso significa proteger 20,000 ciudadanos del futuro. Si nosotros logramos invertir una cantidad importante en eso y ampliar la cobertura, pues obviamente vamos a estar trabajando para la sociedad del futuro. Ministro, tengo que ir cerrando esta entrevista y lo quiero hacer de la siguiente manera. Usted ha dicho es importante invertir en la niñez, por lo menos son 20,000 niños que luego serán ciudadanos que lograrán ser agentes de cambio, esperemos, en El Salvador. Hay un aspecto, porque este país está casado con las cifras, también evaluar la gestión educativa, ver cifras de la PAES, por ejemplo. Yo le pregunto, ¿hay que cambiar la evaluación del desempeño de los estudiantes? ¿Hay que cambiar la PAES en el país para poder saber qué tipo de estudiante está construyendo ese sistema educativo? Ministro, con lo que se está enseñando y la evaluación que tenemos, ¿hay correspondencia? Bueno, vamos a ver. Estamos con la lógica de que una educación la vamos a considerar de calidad
si logramos desarrollar en el joven capacidades productivas. ¿Qué se hace en una prueba como la PAES? Bueno, se revisan contenidos, que sí es importante descifrar si los contenidos han sido asimilados por el estudiante. Pero eso es insuficiente, porque lo que tenemos que descubrir es si este joven está desarrollando capacidades para producir, no solo de saber, sino de producir. Entonces, eso no se logra con una prueba PAES, con una prueba de selección múltiple. ¿Es insuficiente? Es insuficiente. Pero todavía el otro tema de descifrar qué tan bien estamos haciendo el trabajo en la construcción del futuro ciudadano, eso es algo en el que ni siquiera los instrumentos internacionales tienen algo al respecto. Y entonces nosotros debemos buscar esos instrumentos que nos permitan descifrar si estamos haciendo bien o no las cosas desde el punto de vista de la ciudadana del futuro. Eso requiere más creatividad, más compromiso, pruebas que van más allá de lo que estamos haciendo actualmente. Nosotros tenemos ya preparado prácticamente para aplicarlo, yo espero, o la última semana de junio, o la primera semana de julio, en donde vamos a hacer pruebas un poco diferentes que ya no es de subrayar, sino... ¿Aplicadas para quién? ¿Para bachilleres? Para tercero, sexto, noveno y segundo año de bachillerato. Van a hacer pruebas muestrales que nos van a permitir descifrar, por ejemplo, la capacidad de lectura que tiene un joven, ¿verdad? Lo vamos a hacer en matemáticas y en letras, y en matemáticas no solo vamos a ver si la respuesta... si encuentra la respuesta correcta, sino vamos a tratar de descifrar qué tan bien ha argumentado para resolver el problema que se le ha planteado. Pruebas que nos permitirían entonces ser más complejas para poder conocer qué tipo de ciudadanos somos. Lo que se vuelve más complejo es la evaluación que tenemos que hacer. Por eso es que la vamos a hacer muestral y nos estamos apoyando en ¿quiénes? En los especialistas que estamos construyendo. Excelente. Con esos especialistas esperamos nosotros tener un bonito equipo de calificadores en el sistema educativo que permitan evaluar este tipo de pruebas, porque claro, cuando se hace para 87,000 bachilleres, la prueba nos queda más opción que pasarle la máquina, ¿verdad? para que diga si respondió bien o mal la respuesta. Carlos Canjura, ministro de Educación, el tiempo se nos ha agotado, hemos destacado algunos de los avances realizados hasta este punto por el gobierno del presidente Sánchez Serén. Hay aún desafíos que deberán ser superados, tienen esos próximos años para hacerlo y nosotros estaremos pendientes de cómo avanza cada uno de ellos. Quiero agradecerle el tiempo, ministro. No, un placer, muchas gracias por poder comentarle al pueblo salvadoreño lo que estamos haciendo. Excelente, ministro. Nosotros tenemos que hacer una pausa y enseguida volvemos con más noticias en Infórmate TVX.